Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque en esta noche nos permites amarte, estar junto a ti. Concédenos amar tu palabra. Permítenos a nosotros servirte con generosidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Salmos. Dichoso quien no acude a la reunión de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la sesión de los arrogantes, sino que su tarea es la ley del Señor y susurra esa ley día y noche. Será como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo. Su fronda no se marchita, en todo lo que hace prospera. No sucede así con los malvados, serán como paja que lleva el viento. Por eso los malvados no se levantarán en el tribunal, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados se disolverá. Palabra de Dios. A mí se me olvidó decirles algo la semana pasada, pero entonces lo digo hoy, y es que la introducción que estoy haciendo la semana pasada y hoy está inspirada y acompañada por la mirada lúcida de Piedad Bonet. Piedad Bonet es una poeta de Amalfi. Entonces ella tiene un ciclo de ponencias llamadas Introducción al oficio de la poesía. Entonces yo estoy tomando elementos de los que ella dice para esta introducción y este cometido, que es al final el arte poético. Entonces, los que no estuvieron la semana pasada pueden escuchar la grabación para yo no volver a tocar esos temas que ya toqué la semana pasada. Entonces, ¿qué les propongo hoy? Hoy les propongo que hablemos de la poesía desde el concepto de unidad. Entonces, el poema es una entidad autosuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Octavio Paz lo explica con una expresión. La figura geométrica que simboliza la prosa es una línea recta, espiral, más bien siempre hacia adelante y con una meta precisa. En cambio, el poema, por el contrario, se hace como un círculo, como una esfera, algo que se cierra sobre sí mismo, un universo autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el poema nos da el significado en el mismo, que nos toca aprender a descubrir los elementos interpretativos en el poema mismo. El poema mismo es autosuficiente. Eso es esencial en el arte poético. Yo les decía la semana pasada que el poema es ambiguo, pero también el poema da el significado en lo que él mismo es y expresa. El poema se cierra sobre sí mismo. Entonces, ¿qué exigencia nos hace? Que para ser entendido lo tenemos que releer. Un buen poema, ¿dónde tiene el contenido preciso? ¿Dónde se imaginan ustedes? ¿Dónde entiende uno el poema? No en todo. En el título no. ¿En dónde? En el final. El final es donde uno entiende todo el poema. Las últimas líneas es las que explican todo el poema, porque el poema de un momento a otro puede bulversarse y cambiar de sentido y cambiar de rumbo. Entonces, cuando uno termina el poema y lo entiende, ¿qué le toca hacer? Volverlo a leer para entenderlo en su totalidad. Si uno no vuelve a leer un poema, una vez lo concluye, se queda con la mitad del sentido. El poema siempre exige relectura y por eso el poema se construye en el tiempo. Este pide y exige de nosotros una interpretación. Es una línea narrativa en la cual yo me tengo que implicar. ¿Cuál es la diferencia entre la prosa y la poesía?
Hay muchas diferencias, pero hay una que es sobre todo importante. Por ejemplo, un ejemplo de prosa es la novela. ¿Qué ocurre con una novela? Que una novela transcurre y mientras transcurre uno la entiende. En cambio, el poema no. El poema necesita ser leído en la totalidad para ser comprendido. En cambio, si yo leo una narración particular, si yo solo leo un fragmento, yo lo entiendo. En cambio, si yo solo leo una parte del poema, yo no lo entiendo. Entonces, el poema, en su arte y en su modo de ser, es diferente a la prosa. Entonces, les propongo que leamos a Blanca Varela, que escribe un libro que se llama Ejercicios y escribe varios poemas. Yo les voy a leer el primero y el segundo. Escuchen este primer poema. Un poema, como una gran batalla, me arroja en esta arena sin más enemigo que yo y el gran aire de las palabras. ¿Ven lo que está recreando Blanca en este poema? Está diciendo qué es hacer poesía. Nos la está explicando de un modo muy particular. Por ejemplo, nos está hablando de una batalla. Hacer poesía es hacer una batalla. Es lo que Blanca Varela está pensando. Y en esa gran batalla, ¿quién está? Están las palabras y está su propia persona. Uno se enfrenta a la poesía con todo lo que uno es, con su historia particular de vida, uno se enfrenta a la poesía. Y miren la poesía segunda lo que propone. Miente la nube, la luz miente, los ojos, los engañados de siempre, no se cansan de tanta fábula. Acá nos lleva a otro contexto. Mienten los ojos, mienten las nubes, pero ¿qué no miente? La fábula. ¿Qué es lo que nosotros siempre pensamos que miente? En cambio, eso es lo que no miente. Para uno entender la poesía, le toca aprender a leer entre líneas, si no, no la entiende. La imagen, que es lo que se nos muestra aquí, de modo perfecto, en la poesía tiene una realidad distinta, produce un sentido nuevo. Tanto así que Octavio Paz dice esto: el poeta puede decir, las piedras son plumas. Y eso en poesía es cierto, las piedras son plumas. En la poesía eso es posible de afirmar. Incluso lo dice él en uno de sus textos, que las piedras son como plumas. Entonces, dentro del poema, eso es lógico. Pero ¿cuándo es lógico? Cuando se lee en la totalidad. Si uno no engloba el poema, no lo entiende. Miren el Salmo 62, lo que nos propone. Solo un soplo sobre los plebeyos, los nobles, mera apariencia, todos juntos en la balanza pesarían menos que un soplo. ¿Qué está diciendo este hombre, este salmista? Que un soplo y un hombre es lo mismo. Y eso no es posible de afirmar. Pero en la poesía sí es posible decirlo. Y si no, miren el Salmo 109, lo que nos dice. En pago de mi amor me denuncian, aunque yo rezaba por ellos. ¿Ven eso tan complejo? Que el pago que a mí me dan es la venganza, pero yo les devuelvo bien. Yo rezo por ellos. Eso es extraordinario. Y en esta unidad surge una cosa que solo surge en poesía, que es la comparación y la metáfora. Pero ¿de qué nace la metáfora? De la impotencia. El poeta quiere decir algo, pero lo que quiere decir no le alcanza. Entonces, ¿qué le toca comenzar a hacer? Comparaciones. Miren una metáfora que utiliza el salmista,
El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Dios es un pastor? No, Dios es como un pastor, pero Dios no es un pastor. Él en su esencia no es un pastor. Pero entonces cuando las palabras no nos alcanzan, recurrimos a las metáforas, y las metáforas sí alcanzan a decir algo más. Entonces del intento de precisión nace la narrativa poética. Pablo Neruda en su Ars Poética dice esto: tengo la misma sed ausente, la misma fiebre fría. ¿Ven lo que está haciendo ahí? Está haciendo un juego impresionante con las palabras. Está haciendo una combinación de contrarios. ¿Y eso cómo se llama? Oxímoron. ¿Cómo así que tiene una fiebre fría? La fiebre nunca es fría, pero en la poesía eso se puede decir. Entonces, es una figura retórica, el oxímoron, que consiste en combinar dos palabras o expresiones de significado opuesto en una misma estructura sintáctica. Y el Salmo 139 lo propone. Si dijera que me encubra la tiniebla y la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es tenebrosa para ti, aun la noche es luminosa como el día. La tiniebla es como la luz del día. ¿Ven que está haciendo una mezcla de cosas contrarias? La noche no puede ser luminosa, pero la noche en este salmista se vuelve luminosa. ¿Qué está haciendo? Una figura retórica, un oxímoron. Ven que hay que leer diferente los salmos, porque si no uno no se da cuenta de ese detalle. Él está haciendo un juego de contrastes y eso necesita ser leído. No sé por qué se llama así. No sé. ¿Por qué se llama oxímoron? No sé, no lo sé. Eso sí, dejémoslo a la lingüística. Alguien que la consulte y después nos dice. Con X. La metáfora, hay una gran estudiosa de la metáfora, una poetisa española, pero que es belga por educación, que se llama Chantal Maillard. Y ella propone esto, que la metáfora no es algo tan simple como una analogía, como nosotros lo pensamos. No es decir una cosa por otra, no. La metáfora sintetiza, superponiendo los campos conceptuales distintos y cuanto más alejados entre sí, más sorprendentes son, pues tienen el poder de la innovación. Les propongo ejemplos. Salmo 69. Dios es una roca y la vida es como un agua turbulenta. Eso es una metáfora. La vida es un agua turbulenta. No. Dios es una roca. No. Pero todas las metáforas nos aportan algo que nosotros no somos capaces de decir de otra manera, o que en ocasiones utilizamos para dar una imagen a nuestra mente. Por ejemplo, cuando uno dice que Dios es como una roca, eso puede significar muchísimas cosas. Eso puede significar que Dios es fuerte, que Dios es un lugar seguro, que Dios es donde uno puede pararse en firmeza. Pero cuando uno dice que Dios es como una roca, está diciendo muchísimas cosas más. Uno se puede estar imaginando a un Dios en medio del mar y que hay una roca, o uno puede estar pensando en la piedra del Peñol. Ven el poder de las metáforas. Por eso Maillard dice eso. O el Salmo 63 dice que el alma es como una tierra seca. ¿El alma es una tierra seca? No. Pero cuando el alma está insaciable, inquieta y en angustia, se convierte como un desierto. La metáfora tiene ese poder de decir más de lo que nosotros podemos decir con nuestras palabras.
Pasemos ahora a otro punto, que es el estilo poético. Cada poeta tiene su propio estilo y uno no lo puede forzar o no puede exigirle a un poeta que piense como otro. Un poeta puede ser barroco, otro experimental, otro irónico, otro minimalista, otro lírico, pero cada uno encuentra la música de su lengua. Ursula Le Guin propone esto, escuchen esto tan lindo. Cuando estamos oyendo la música de las palabras de un idioma que no conocemos en una conversación, sabemos de qué va la conversación. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque uno escuche un idioma que uno no entiende, solo por la entonación y el modo en que se dice, uno se da cuenta si están peleando, o si están felices, o si están iracundos. Uno solo por eso se da cuenta. Lo mismo le pasa a uno en la poesía, que solo por la entonación uno tiene que descubrir el sentimiento profundo. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos leyendo la poesía como poesía? ¿La estamos leyendo con el sentimiento que ella propone? Porque es que si no, la estamos acortando, la estamos mutilando, la estamos limitando. La poesía necesita leerse como poesía, no como cuento, no como prosa, como poesía. Entonces, de ahí que el poema tiene un ritmo y tiene una sonoridad particular. Y en el caso específico de la poesía hebrea, que es lo que acá estamos viendo, la poesía hebrea no utiliza los mismos paradigmas de los otros tipos de poesía. Por ejemplo, nosotros nos enseñan en el colegio que existe la poesía o la manera de hacer poesía puede ser la alejandrina. Uno no puede aplicar la forma de hacer poesía alejandrina a la poesía hebraica, porque la poesía hebraica tiene sus propias normas y reglas. Entonces a uno le toca meterse en lo que es la poesía hebraica. Entonces, la poesía hebrea, escuchen esto, no se construye principalmente por la rima. Nosotros decimos que algo es poético cuando rima. En hebreo eso no funciona. Cuando algo es poético, cuando tiene paralelos. Esa es la norma hebrea. Tiene un paralelismo. Si algo tiene un paralelo, es poético en hebreo. El paralelismo no es aquello que busca repetir mecánicamente, sino que hace resonar una imagen desde distintos ángulos, como una ola que vuelve a ser transformada. A veces la segunda línea repite el sentido de la primera, pero con otras palabras. Un ejemplo, Salmo 114, entre paréntesis 113. Escuchen la primera línea. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo extranjero. Es lo mismo decir Israel que casa de Jacob. Está diciendo lo mismo. O escuchen esta. Otras veces los paralelismos pueden crear contrastes, como en el Salmo primero que ahorita meditaremos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados acaba mal. ¿Ven que está repitiendo lo mismo? Camino, camino, pero está haciendo contrastes, no está diciendo lo mismo. Entonces ahí surge, por ejemplo, una tensión. Y en otros casos, la segunda línea amplía e intensifica la primera. Salmo 29, 28. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trono. Voz, trueno. Pero en la segunda línea agrega algo, que Dios tiene una voz de trueno. Está agregando información, no está diciendo lo mismo. Y a uno le toca entender por qué lo está diciendo. También puede establecerse equivalencias simbólicas profundas, como en el Salmo 42, 41.
Como ansía la sierva corrientes de agua, así mi alma te ansía a ti, oh Dios. La sed física revela algo más profundo, una sed espiritual. Así el paralelismo hebreo no es una forma simple de literatura o una forma literaria, sino un modo de crear el sentido y la experiencia interior del poema. Lo mismo sucede respecto al repetir. Repetir algo no significa pobreza expresiva. No es porque diga, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la segunda línea dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no quiere decir que el poeta no tenía capacidad expresiva, sino que tiene una intención de énfasis. No es lo mismo. Una cosa es hacer énfasis en algo y otra cosa es repetirla porque no hay palabras. La repetición lo que intenta crear es una insistencia emocional de la memoria y de la profundidad. En los salmos se repite un nombre, se repite una súplica, se repite una imagen, pero permanece siempre espiritualmente en ella. La poesía aparece muchas veces donde el lenguaje ya no basta. Los salmos recurren a imágenes, metáforas y tensiones, porque buscan decir una experiencia de Dios que desborda su propio lenguaje. Pasemos a otro punto, la forma visual de la poesía. La poesía puede crear sobre la página un montón de efectos que vienen derivados del ritmo. Por ejemplo, los espacios. No es lo mismo una poesía con espacios que sin espacios. Tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Dejar respirar las palabras y dejar que uno mismo respire. Por ejemplo, un salto de línea tiene una intención. La manera de organizarse los versos, todo eso tiene efectos rítmicos y visuales. El poema también nos enseña a hacer pausas y tiene disposiciones y ritmos gráficos. Les propongo un ejemplo. Busquen en sus Biblias el Salmo 3 o el Salmo 4 y miren su margen derecha. Salmo 3, Salmo 4. ¿Qué dice en el margen derecho? Pausa. El ritmo nos lo está marcando el propio Salmo. Dice pausa. Shekel no lo tiene. Te lo anuncio, sí. Shekel no lo tiene. Pero el Salmo marca su manera de leerse. Salmo 4 dice exactamente lo mismo en el margen derecho. Pausa. ¿Qué está diciendo el Salmo? Es como si uno con cada aspiración de aire leyese un párrafo, un verso, y después deja salir el aire, vuelve y toma aire para leer el siguiente. Les propongo ejemplos también de la poesía, digamos la pagana. No tengo otra palabra. Emile Dickinson, por ejemplo, siempre inicia todas las frases de sus poemas con mayúscula, aunque no sea obligatoria la mayúscula. Es su estilo literario. Y por ejemplo, Cumming siempre las inicia con minúscula. Es su estilo literario. Si ustedes buscan un poema de Alejandra Picard, ella escribe un poema sobre ella y las dos primeras veces que dice Alejandra, Alejandra, está en minúscula y la última está en mayúscula. Eso tiene una intención que a uno le toca aprender a leer. Esos detalles en poesía son importantes. El verso no depende solo de ideas, depende del ritmo. Uno, ¿cómo lee poesías? Por líneas. Uno la poesía no la lee de corrido. Uno una poesía no la lee de corrido. Uno una poesía la lee por líneas. Y la misma manera de hacer poesía nos va diciendo cómo se lee.
El poema tiende ¿hacia dónde? Hacia la última línea, hacia el último verso, que tiene la capacidad de cerrar o de volver a abrir. El poema no solo se entiende, el poema exige ser pronunciado. Pronunciado. Uno la poesía siempre la pronuncia. La poesía tiene una dimensión también corporal y oral. ¿Y el ritmo cómo se organiza? Por la respiración, por las pausas, por la intensidad y por el silencio. Por eso es que los salmos nacieron para ser cantados, proclamados y escuchados en comunidad. Por ello, no se dice simplemente algo, sino que busca que haga una resonancia y que genere un sentido. El poema crea un objeto de lenguaje, nace de la realidad, pero no se agota en la realidad, porque busca provocar una experiencia sensible, emocional y encarnada. Les hago una síntesis de esta introducción con esta expresión. El estudio de los salmos exige comprender que son poesía y que la poesía usa metáforas, imágenes y ambigüedades, las cuales expresan la experiencia humana profunda, que no se reduce a una mera interpretación literal. Leer los salmos es entrar en un lenguaje donde las palabras se expanden, el sentido se multiplica y la experiencia se vuelve oración. La poesía de los salmos exige esa última característica que las otras no la exigen, la oración. Los salmos no solo son poesía, al final tienen que convertirse en un acto orante. Y acá les propongo una cosa muy importante, y es la bibliografía de la cual yo me basaré. Yo acá no les voy a estar citando todo el tiempo qué autor estoy buscando, leyendo, pero esta es la bibliografía que yo estoy utilizando para este curso. Se las leo. El padre Alonso Shekel con Cartini, en los Salmos del 1 al 72, traducción, introducción y comentario de 1992, del mismo autor. Salmos parte 2, del 73 al 150, de 1993. La obra del padre Aparicio Rodríguez, comentario filológico a los Salmos y al Cantar de los Cantares, del año 2018. El padre José Bortolini, Conocer y rezar los Salmos, del año 2002. Carvajosa, Salmos 1 del 2018, del mismo autor, Salmos 2 del 2023. Libro de González, el libro de los Salmos, introducción, versión y comentario, del año 1966. La obra de Olivar Espino, Las bienaventuranzas de los Salmos, en el 2018. La obra de Pavia Martín Ambrosio, en el espíritu de los Salmos, la oración de Jesucristo y del cristiano, del 2002. La obra de Javier Picasaba, Enséñanos a orar, el libro de los Salmos, del año 2023. El diccionario de los Salmos del padre Prevost, de 1991. La obra de Raguer, para comprender y vivir los Salmos, en la edición del 2010. Y todos los libros de Raúl Romero López que se llaman Cantar al Señor, un cántico nuevo. Esa es la bibliografía que yo utilizaré para hablar de los Salmos. Si alguien tiene una duda, consulte esos libros. Siguiente. Listo. Pasemos al tema de hoy. Todo esto era de la semana pasada. ¿Qué les propongo para hoy? El estudio de los preliminares en los Salmos. ¿Cuáles son los estudios de los preliminares? Autor, época y esenciales previos para el estudio de los Salmos. Para comenzar un estudio de los Salmos es esencial comprender que no se trata de un libro redactado una sola vez, sino que el libro de los Salmos es una colección de colecciones que sirve como un manual de oración y de canto para el pueblo de Israel. Primero, el nombre.
Basado en la introducción a los libros de los Salmos en la Biblia del Peregrino del Padre Shekel, digamos esto. Miren cómo inicia él. Los Salmos son la oración de Israel. ¿Qué son los Salmos? ¿Cómo reza Israel? Esos son los Salmos. Son la expresión de la experiencia humana vuelta hacia Dios. Son expresión de la vida de un pueblo seducido por Dios. Miren esto tan lindo. Son la expresión de la experiencia humana vuelta hacia Dios. Son expresión de la vida de un pueblo seducido por Dios. ¿La viste? Sí, es esa. Como son variadas las circunstancias de la vida y lo fueron las de la historia, así surgieron, se repitieron y se afianzaron algunos tipos de salmo. Por eso resulta preferible una clasificación tipológica atendiendo al tema, los motivos, la composición y el estilo. Primer tipo, los himnos que cantan la alabanza y que suelen ser comunitarios. Su tema son la acción de gracias a Dios por su creación y la historia. Muy cerca están las acciones de gracias por beneficios personales o colectivos, como la salud recobrada, la inocencia reivindicada, una victoria conseguida, la cosecha del campo. De la necesidad brota la súplica, otro tipo de salmos, que es tan variada de temas como son las necesidades del individuo o la sociedad. El orante motiva su petición como para convencer o mover a Dios. De la súplica se desprende a veces el acto de confianza, basado en experiencias pasadas o en la simple promesa de Dios. Otro tipo de salmos, los salmos reales, que se ocupan de diversos aspectos, que llegan a componer una imagen diferenciada del rey en medio de batallas, administración de justicia, boda, coronaciones, elección de dinastía. Y hay un montón en que estos salmos empiezan a cargarse de expectación mesiánica. Otro grupo canta y aclama el reinado del Señor para una justicia universal. El pecador confiesa su pecado y pide perdón a Dios en los salmos penitenciales. O bien el grupo celebra una liturgia penitencial. Hay salmos para diversas ocasiones litúrgicas, para las peregrinaciones y otras fiestas. Otros se pueden llamar meditaciones, que versan sobre la vida humana o sobre la historia de Israel. Y los hay, unos que no se dejan clasificar o que rompen el molde riguroso de la convención. Los salmos se compusieron para ser repetidos. No lo agota el primer individuo que lo compone o encarga, ni la primera experiencia histórica del pueblo. Como realidades literarias quedan disponibles para nuevas significaciones, con los símbolos capaces de desplegarse en nuevas circunstancias. A veces un retoque, una adición los adapta al nuevo momento. En otros casos basta cambiar la clave. En general, el estilo de los salmos se distingue por su realismo e inmediatez, no disminuido por la riqueza de imágenes y símbolos elementales. Solo algunos fragmentos con símbolos de ascendencia mítica se salen del cuadro general. Es intensa la expresión sin caer jamás en el sentimentalismo. El lirismo es más compartido que personal. En muchos casos podríamos hablar de planteamientos y desarrollos dramáticos. La sonoridad y el ritmo son factores importantes del estilo. No sabemos cómo se ejecutaban, muchos se contaban, probablemente con solistas y un coro unísono. Algunos quizá se danzaban, otros se recitaban en marchas o procesiones, otros acompañaban ritos específicos. Algunas de las notas añadidas por los transmisores parecen referirse a la ejecución. Esas notas que asignan una situación histórica o dan una instrucción litúrgica no son originales, por eso han sido omitidas en este texto, aunque entran en la numeración admitida.
Los salmos son también la oración privilegiada de la comunidad cristiana y del individuo aislado. Muchos fueron rezados por nuestro Señor Jesucristo, quien le dio la plenitud de sentido que podía transportar. La experiencia de Israel y del hombre pasan por Cristo y debe encontrar de nuevo expresión en estas oraciones. El libro de los Salmos es un repertorio que suministra textos para diversas ocasiones y a diversos niveles. Su lectura, escuchan esto tan precioso, su lectura puede ser puede interesar, pero solo rezados realmente son comprendidos. Solo cuando uno reza los salmos los entiende, porque fueron oraciones. En hebreo, ahorita hablamos del autor, son oraciones. Los salmos son oraciones, oraciones que pueden ser cantadas, pero no necesariamente tienen que ser cantadas. Ahorita hablamos de eso. En griego, ¿cómo se denomina los salmos? Se denominan Sefer Tilim, que significa libro de las alabanzas. En griego se le llama salmos. De ahí viene nuestro origen de salmos, que se refiere a cantos acompañados por instrumentos, en especial la cítara. ¿Cuáles son la naturaleza de los salmos? Son poemas sacros que fusionan el arte literario con la experiencia religiosa y que están destinados originalmente a ser cantados, recitados o bailados en un contexto litúrgico. Que usted acaba de decir que la mayoría los escribió Jesús y yo tenía entendido que lo había escrito era David. No, yo no dije que Jesús los había escrito, que fueron pronunciados por Jesús. Pronunciados por Jesús. ¿Cómo rezan los judíos? Con los salmos. Pero Jesús los recitó, pero Jesús no los escribió. Entonces, esto es... Claro, al salmo se le dice palabra de Dios. Pero a un salmo se le puede decir palabra de Dios, es que es palabra de Dios también. Todo lo que está contenido en la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Uno puede terminar de proclamar un salmo y decir palabra de Dios sin problema, porque es palabra de Dios. Pero eso es por la función litúrgica. Porque casi siempre que nosotros escuchamos los salmos, los escuchamos, por ejemplo, en la liturgia de las horas. Y ese es el modo de hacer, eso tiene otra interpretación, pero se la voy a decir. Lo que quiere decir, cuando nosotros concluimos el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la liturgia de las horas, es darle un sentido cristológico y trinitario. Por eso nosotros decimos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para darle una connotación a ese salmo desde la óptica de Jesús, para hacer una relectura desde Jesús. Pero no es porque no sea palabra de Dios, sino porque nosotros queremos darle otra perspectiva a ese salmo. Pasemos a algo que los inquieta a todos, el autor. Listo. Porque escuche, ahorita saca la Biblia y yo le hago unas preguntitas. Escuchen esto que dice el padre Shekel. Pero ahorita en la misma Biblia nos vamos a dar cuenta si los escribió todos David o no. Entonces, la autoría. ¿Quién escribió los salmos? En nuestros libros modernos estamos acostumbrados a encontrar en la portada o en las primeras páginas la información precisa sobre autor, título, fecha y editor. Tanto que señalamos expresamente un libro como anónimo o sin fecha o sin lugar de impresión. Nos preocupa bastante la exactitud de esa página y condenamos casi todo esto por la trampa. Digo casi porque aceptamos el truco de un título comercial, un sintagma vuelto hacia el público más que hacia el contenido del libro. Pero en los libros científicos nos molesta esa trampa. Incluso añadimos un subtítulo para precisar el tema de un libro. Por si fuera poco,
a los datos del autor y a la fecha adjudicamos valencias jurídicas que los aseguran y los protegen. No tenían la misma preocupación los autores antiguos. De ordinario se despreocupaban, no firmaban, no reclamaban derechos de autor. Incluso acogían a un hombre ilustre del pasado, su producción no menos ilustre, como el caso del segundo Isaías. Cuando eruditos posteriores intentaban sujetar una obra o un conjunto a un autor, no pocas veces utilizaban un nombre ideal de gran resonancia, como Moisés. Algo parecido sucede con los salmos. Hoy los llamamos libro de los salmos o salmos a secas, y antes se añadía salmos de David, lo cual es una ficción sonora o una elipse cómoda. El libro es una colección de oraciones, una especie de devocionario, mejor dicho, una colección de colecciones. La tradición atribuye muchos de ellos al rey David, pero también algunos a Coraj y a Asaf, pero esto es una cuestión convencional. Es más bien, o hay que afirmar, que hay una cadena anónima de poetas a lo largo de los siglos. Esta es la imagen más realista sobre los autores de estas piezas. Aunque suele atribuirse todo el salterio a David, solo hay 73 salmos que llevan su nombre en hebreo. La investigación moderna considera que esa atribución es simplemente simbólica. David es visto como el modelo del orante y el organizador del culto en Jerusalén. Como Moisés escribe los 5 primeros libros de la Torá, así David compone los 5 libros de los Salmos. Sin embargo, hay otros autores o grupos mencionados en los títulos. Les propongo un ejemplo. Asaf se le atribuyen 12 salmos. Busquen en sus Biblias del capítulo 42 al capítulo 49. ¿Qué dice? Sí, los salmos también tienen capítulos. Los salmos también tienen capítulos. Cada salmo es un capítulo. ¿Qué dice? Paula, espere a ver. Dice, del maestro de coro, poema, de los hijos de Coré. Ven que ese salmo no está atribuido a David y está en la Biblia. No todos los salmos están atribuidos a David. Les propongo otro ejemplo. Los hijos de Coré, que es una familia de levitas. Los salmos del 84 al 85 y del 87 al 88. A ver, Ana, ¿qué dice? Salmos 84. Del maestro de coro, según la de Gad, de los hijos de Coré, salmo. Ven, no está tampoco atribuido a David. También hay otros atribuidos a Salomón. Salmo 72. ¿Quién me ayuda buscando Salmo 72? ¿Ya alguien lo encontró? Salomón. Salmo 127. No, esa no. Esperen, no hemos llegado por allá. Salmo 127. Salmo 127. Y otra persona que busque el 90. Otra persona que busque el 88 y otra que busque el 89. ¿Cuál tienes? 127, Cántico de las Subidas de Salomón. Salomón, 127. ¿Quién tiene el 90? Salmo 90, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice? No, pero necesito es la parte inicial del Salmo 90. ¿Quién tiene Salmo 90? Esperen. Salmo 90, ¿qué dice? Fragilidad del hombre, de Moisés, hombre de Dios. Moisés, imagínense. Salmo 88. ¿Quién tiene el 88? Salmo 88. De los hijos de Coré. Listo.
Y un hijo de Coré dice en otras, Emán. Y el Salmo 89. Salmo 89, ¿quién lo tiene? Por acá, 89. De Etán de Sabita. Etán, imagínense. O hay otros salmos que son anónimos. Etán. Indígena. Etán el indígena. Imagínense. Entonces miren que todos los salmos no son atribuidos a David. 86 es de David. Sí, hay unos que sí, hay otros que no. David tiene 73 salmos atribuidos a él. Pero por ejemplo hay 35 salmos que no sabemos quién los escribió. Hay salmos que no sabemos quién los escribió. ¿Ah? Anónimos, sí, anónimos. ¿Qué quiere decir esto? Hay una cosa que a uno no se le puede olvidar, y es que esto es una colección de textos que fueron escritos ¿en cuántos años? 600. Entonces es imposible que la misma persona los haya escrito. 600 años fue escrito el libro de los Salmos. No es una cosa de la noche a la mañana. Entonces, piquisita. Listo. Lugar, época y época de composición. No, ya el autor lo definimos. Yo ya les dije que comprobamos en la misma Biblia que todos no son de David. O sea, decir que los salmos son de David, eso no es cierto. Todos no son de David. Hay algunos que están atribuidos a él, pero hay otros que no. ¿En cuántos años fue escrito? 600. 600 años se demoró la composición del libro de los Salmos. Entonces piensen que en 600 años muchas personas metieron la mano. Listo. Antes de aparecer por escrito, los Salmos fue algo vivido. Dicho con otras palabras, al que componía un salmo no le preocupaba el hecho de ponerlo por escrito. Simplemente expresaba ante Dios y ante la gente su situación de sufrimiento, de alegría, de confianza, de alabanza. Esas oraciones espontáneas, nacidas de situaciones concretas de la vida, causaron un fuerte impacto en la vida de la gente. Por eso permanecieron vivas en la memoria del pueblo. Otra gente y otros grupos vivieron una experiencia similar. Hicieron propias sus oraciones y de este modo los salmos se fueron conservando de generación en generación. Para que esta riqueza no se perdiera, mucho tiempo después se comenzó a poner por escrito. Entraron en acción una serie de personas que sabían leer y escribir, quienes hicieron adaptaciones, añadidos y ordenaron materiales. De modo que los salmos recibieron un nuevo ropaje, como podemos ver en nuestras Biblias hoy. Pero en su origen no había un texto escrito. Encontramos más bien una fuerte experiencia de una persona o de un grupo. Entiéndase mejor. Pongamos un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen la costumbre de rezar espontáneamente en voz alta lo que viven, sienten y experimentan. Sus hijos rezan con ustedes. Van aprendiendo entonces esas oraciones que nacen espontáneamente y las transmiten a la generación posterior, adaptándolas, corrigiéndolas o añadiéndoles algo nuevo. Mucho tiempo después, para que ese tesoro no se pierda, alguien decide poner por escrito estas oraciones. Entonces ya no es posible saber quién las compuso originalmente. Se han convertido en un patrimonio de todos, porque reflejan lo que generación y generación han experimentado cuando algo se expresa y se traduce en fe. Así pues, el origen de los salmos se nos pierde en la nebulosa de la historia. Pretender averiguar con exactitud cuándo nacieron son en gran parte una pérdida de tiempo, porque al final lo que nos interesa
es el Salmo como nos ha llegado hoy. Lugar. Sí. El anterior. Lugar. La mayoría se escribieron en torno o pensando en el templo de Jerusalén, en Sión, aunque también algunos reflejan que estuvo en el destierro o en situaciones del reino del norte como Samaria. ¿En qué época? La formación del libro abarca casi un milenio, aproximadamente desde el siglo X antes de Cristo, la época de la monarquía davídica, hasta el siglo II antes de Cristo, la época macabea, es decir, 600 años. Fijación definitiva. El Salterio quedó configurado tal como lo conocemos hoy a mediados del siglo II antes de Cristo. Ahora sí. Gracias, Viquisita. Vamos a hablar de cómo piensan los judíos los salmos. Sabemos que surgieron agrupaciones menores y que después se coleccionaron en 5 partes, como un Pentateuco. Para todos es claro la palabra Pentateuco. 5. ¿Cuáles son los 5 libros que llamamos Pentateuco? Génesis, Éxodo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso se llama Pentateuco. O la Torá también se llama. Y entonces, ¿por qué nosotros decimos que los judíos pensaron que eran 5 libros? Pensaron que eran 5 libros y nos los dejan ver por unas inclusiones literarias. ¿Qué inclusión literaria? Una fórmula de alabanza o de doxología. Si ustedes ven ahí, yo excluyo el Salmo primero, porque el Salmo primero nunca fue pensado dentro del compuesto de los salmos. Fue siempre el pórtico, la introducción. En realidad son 149 salmos. El Salmo primero fue pensado como la introducción a los salmos. Entonces, ¿cuáles son los libros? Libro primero, del Salmo 2 al Salmo 41. Libro 2, del Salmo 42 al Salmo 72. Libro 3, del Salmo 73 al Salmo 89. Libro 4, del Salmo 90 al Salmo 106. Libro 5, del Salmo 107 al Salmo 150. ¿Alguien me puede buscar la conclusión del Salmo 41, 72, 89, 106 y 150? Para que veamos la inclusión, por favor. 41, 72, 89, 106 o 105. Listo. ¿Cuál tienes tú? 41. El último versículo del 41. Espéreme, Padre, que se me voló uno. Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. Amén, amén. Eso se llama doxología. Salmo 72. Bendito sea Dios, el Señor, el Dios de Israel, el único que hace prodigios. Ay, no, era el 19, qué pena. Bendito. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Jesé. Antes, el 19. Bendito sea su glorioso nombre por siempre, que llene su gloria la tierra entera. Amén, amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Jesé. ¿Sí ven? Otra conclusión de un libro. Salmo 89, otro que busca el Salmo 106 y otro que busca el 150. Salmo 89, ¿lo tienes? Bendito el Señor por siempre, amén, amén. Ven, otra conclusión literaria. Salmo 106. Por toda la eternidad, que todos digan amén, aleluya. Otra conclusión. Salmo 150. Todo ser que aliente, alabe al Señor, aleluya. Ven, otra conclusión. Ven, entonces así se estructuran los libros para el pueblo judío. Recuerden que los libros en el pueblo judío se escribían en rollos.
¿cierto? No tienen la colección que nosotros tenemos actualmente. Entonces ellos, cuando concluían un rollo, escribían amén, amén. Y era la manera en que siempre concluían. Como cuando nosotros ponemos fin. Algo así significa el amén, amén. Es la conclusión de un libro. Y ya que ustedes están tan inquietos, vamos a hablar de por qué existe una doble numeración en los salmos. Entonces, la existencia de una doble numeración en los salmos se debe a que las traducciones antiguas y el texto hebreo original no dividen los 150 poemas de la misma manera. Esa situación genera que en la mayoría de las Biblias modernas aparezca un número principal que habitualmente es el texto hebreo y otro entre paréntesis que habitualmente es la traducción griega y latina. Las razones detalladas de esta divergencia tienen un doble sistema de referencia. Entonces, aquí lo tienen. Sí, sin duda, eso es lo que les voy a intentar explicar. Entonces, hay una numeración que ustedes tienen aquí a mano derecha, que se llama la numeración masorética o la numeración hebraica. Entonces, es la que se utiliza casi siempre en las traducciones de las Biblias modernas y que la sigue teniendo las comunidades judías. Y hay otra numeración que se llama la de los 70. LXX es 70, que es una traducción de la Biblia. Y también que está utilizada por la Biblia Vulgata. Es la numeración que siguió la Iglesia durante muchos siglos en su liturgia y en los escritos de los padres de la Iglesia. Aunque aún hoy se traduce del hebreo, la liturgia de las horas y los leccionarios suelen mantener la numeración antigua por su gran peso tradicional. ¿Dónde ocurren los cambios? La discrepancia comienza después del Salmo 8. Vayan al Salmo 8, por favor, en sus Biblias. Y se resuelve antes del Salmo 148. Las diferencias principales se encuentran en la unión y división de ciertas piezas. Salmo 9. Para nosotros, ¿qué dice? Salmo, ¿qué te dice? Salmo 9 solo. Ese. Salmo 9, 10. 9, 10, 9. Ahí comienza el problema. Les voy a explicar acá un elemento de Biblia que es importante. ¿Cuál es el elemento importante? El texto de la Biblia, ¿en qué idioma se escribió a lo menos los salmos? En hebreo. Y eso se llama un texto masorético. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese texto bíblico tuvo traducciones. ¿A qué idioma se tradujo? A muchos, pero principalmente dos, griego y latín. ¿Cómo se llama la versión griega? La versión de los 70. ¿Cómo se llama la versión en latín? La versión Vulgata. Nosotros durante muchos años, ¿de dónde tomamos los textos bíblicos? ¿De qué versión? ¿De cuál? De la Vulgata. ¿Por qué? ¿Quién hizo la versión Vulgata? Jerónimo. Jerónimo traduce del griego, del hebreo y del arameo al latín. Y como la Iglesia por muchos años utilizó el latín como lengua oficial, incluso en la liturgia, ¿qué versión utilizábamos? La Vulgata. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que Ambrosio, basándose en una versión que se llama la versión de los 70, que es una versión muchos siglos antes de Jesús, esa traducción que hizo, dividió el Salmo 9 en dos partes. ¿Y qué hicimos? El Salmo 9 en la versión de los 70 es uno solo y en la versión hebrea son dos salmos distintos. Pero miren el problema después. ¿Dónde está el problema después?
en el Salmo 113. Ven que nosotros los conjugamos como dos salmos, pero miren qué pasa acá. ¿Ven este contraste? Este es el problema de nuestra doble numeración, de que dependiendo la Biblia de dónde traduzca es el número que pone. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros seguimos utilizando la versión en la liturgia, la versión de la Vulgata, esta numeración. Pero por respeto a los hebreos, utilizamos esta como numeración principal. Entonces, siempre vamos a tener esa confusión. Siempre vamos a tener esa confusión, dependiendo de qué papiro original estemos viendo. Si estamos viendo la de la Vulgata, estamos viendo el de los 70 o el masorético. Cuando uno mira en la Biblia dice 111 y al lado dice 110, entonces... Solucionémoslo. 111. ¿Qué está diciendo? 111 está citando el texto griego, pero después al lado pone el masorético. Eso es. ¿Queda claro? Sí, siempre da un número antes. Debido a estos cambios... Salmo tal, entonces ¿cuál busca? El de la Vulgata. Diga siempre los dos para evitar confusión. Si solo dice uno, se puede tender a la confusión. Sí, es mejor decir siempre los dos. Casi siempre nosotros hacemos la cita con el texto hebreo, pero hay otros que hacen las citas con el texto latino. Pero casi siempre, por ejemplo, cuando uno lee los estudiosos de la Biblia y de los Salmos siempre citan el texto hebreo, no citan el texto latino. Pero cuando uno se acerca a la liturgia de las horas, ¿cuál cita? El latino. Cuando uno mira el leccionario, ¿qué versión está citando? El latino, no el hebreo. Debido a estos cambios entre los bloques de los Salmos 11 al 113 y del 117 al 146, la numeración hebrea va un número por delante de la griega. Por ejemplo, el conocido Salmo del Buen Pastor, en la numeración hebrea, ¿qué número es? El 23. Pero en la numeración litúrgica y griega, ¿cuál es? El 22. Búsquenlo. Busquen, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es el Salmo 23 entre paréntesis 22. Diga las dos, diga el Señor es mi pastor, nada me falta. Es el Salmo 23, 22. Sí, diga el Salmo 23, no hay problema. Pero si usted dice Salmo 23, usted está citando la versión hebrea. Ven, entonces... 23 entre paréntesis 22, hebreo 22 y greco-latino 23. Si ustedes ven en sus Biblias cómo está citado ese salmo, ¿cuál es la numeración oficial? La numeración hebrea. ¿Y cuál está entre paréntesis? La latina y la griega. Entonces, ¿uno cuál debería de citar? El hebreo. O sea, uno debería citar el hebreo, pero para evitar confusiones uno dice 23, 22. Exactamente. Pero entonces si ustedes dicen 23, ustedes están diciendo la versión hebrea. Si dicen Salmo 22, está citando la versión latina y griega. Las dos versiones son correctas. Usted puede decir que ese salmo es el Salmo 22 y eso es cierto. Pero usted también puede decir que ese es el Salmo 23. Bueno, a mí no me dio sino para terminar hasta ahí hoy. Ya terminamos toda la introducción. O sea, la semana entrante sí comenzamos con el Salmo. La tarea. Cuando lleguemos al 91 hablamos del 91. Listo. ¿Les queda dudas, preguntas, inquietudes de lo que vimos hoy? ¿Todo les queda claro?
Ya la semana entrante sí comenzamos la lectura de los salmos. Entonces, los que no han hecho la lectura, entonces para la próxima semana, la lectura de los 10 primeros salmos. La lección pasada y esta era una grande introducción a qué es los salmos. Y ya la semana entrante comenzamos a profundizar. ¿Duda? ¿Sí? Padre, ¿podemos tener estos textos? ¿Están en YouTube o nos los vas a mandar al WhatsApp? Están en Spotify. Yo ya subí el capítulo pasado a Spotify, pero también lo voy a subir a YouTube y yo les comparto la grabación. Listo. La presentación también se las puedo mandar al WhatsApp sin problema. Listo, ¿todos están en el WhatsApp? Listo. ¿Alguna duda, inquietud? Listo. Porque hay algunos salmos que empiezan con un versículo después del 1. Por ejemplo, en el 51 empieza desde el versículo 3, o después del Salmo 2, en el Salmo 3 empieza desde el verso 2. Cuando lleguemos a ese salmo hablamos de eso. Bueno, pongámonos en pie y concluyamos. En la web están preguntando cómo pueden encontrar los salmos. Pues yo les di respuesta, pero mejor si usted les explica, pues que abran la Biblia y busquen. Para encontrar los salmos, pues los buscan, están en el Antiguo Testamento, en la colección de los textos poéticos. Bueno, pongámonos, ¿hay alguna otra pregunta, Vicky? ¿Alguna otra pregunta? Listo, pongámonos en pie y concluyamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por ofrecernos tu palabra, gracias Señor por ofrecernos vida, gracias Señor por ofrecernos esperanza. Danos a nosotros el alimento de la vida eterna que es tu palabra. Haz que nosotros nutriéndonos podamos amar y servir a nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos la otra semana, los primeros 10 salmos. ¿Listo? Buscas silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.